Por favor, no podemos manejar a SENASA con consignas, con eslogan, no, es con estrategias inteligentes. Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Entonces, lo que quiero decir, Gustavo, es que gestionar bien una crisis garantiza estabilidad en la cartera de afiliación. Que si no se gestiona bien, gradualmente, se puede dar de impacto, que no creo que sea este el caso, gradualmente, un comportamiento negativo entre las entradas y salidas. Cada vez menos gente te escogen como ARS, y otros que tenían una fidelidad alta la van disminuyendo. Eso hay que entenderlo y evaluarlo. No sé si te vio la última encuesta reciente que se publicó ahora, del grupo ACD. ¿Sobre Media. qué? Dice todavía ahí que todavía la gente considera que, o sea, que tiene la más alta confianza en todas las ARS de SENASA. Todavía. Sí, ¿cuándo fue la? O sea, publicó reciente? hoy o ayer. Sí, pero eso no... por ejemplo, usted y yo mismo hemos dicho... Y yo no tengo razón todavía para salirme de SENASA. Y me estoy diciendo... Y yo entré de una privada SENASA. Ahora quiero que se mantenga bien. Sí, pero es que lo que yo estoy haciendo es un llamado a los que están dirigiendo SENASA. Exacto. Que no pueden, ni a Abinader, ni al gobierno, no pueden ignorar la crisis. No pueden, porque cuando los números van bajando, algo está pasando. No, y que no basta con que se le esté dando recursos, sino que sea, eso no resuelve el problema. Sustentable. No, hay que administrar riesgo financiero. Implica gestionar bien tu cartera de afiliación, pero también el riesgo financiero te habla de cómo tú manejas tus reservas técnicas, el flujo de caja, los reaseguros. ¿Qué son los reaseguros? SENASA nunca había tenido reaseguro, ahora tiene uno. Es cuando una ARS contrata a una empresa para que cubra parte de los costos si ocurre un gasto extraordinario. Normalmente son los procedimientos de alto costo. Entonces, hay una empresa de reaseguro que asume parte de esos costos y eso usted disminuye el impacto. Pero ese reaseguro hay que auditarlo. Y cuesta dinero. Sí, a ver si está siendo efectivo o no, si se está manejando con la transparencia esperada o no, y eso tiene que hacerlo la CISARRIB. Tiene que auditar el reaseguro. Eso no es un enunciado. El riesgo financiero tiene que evaluar los riesgos de liquidez, de crédito, operacionales, el manejo del presupuesto, cuáles áreas del presupuesto pueden ser disminuidas en términos del gasto administrativo, que te puede estar impactando el gasto. Eso hay que hacerlo, evaluar las áreas donde se me ha dado un incremento, donde hay atipicidades del comportamiento del gasto. Eso es inteligencia de negocio, eso es sentido de responsabilidad pública y responsabilidad de Estado. Tú no puedes tener un gasto administrativo sin ir viendo su comportamiento y sus partidas. El margen de reserva, cómo se va comportando, los gastos versus los ingresos. Todo eso es parte de la administración del riesgo financiero. Pero el riesgo de salud es otro rostro de una ARS. Repito, las ARS de este país pocas veces hacen riesgo de salud. El riesgo de salud indica prevenir enfermedades y reducir complicaciones. Reducir complicaciones, tú tienes un diabético, tú tienes que trabajar para que ese diabético no se te convierta en un paciente renal o en un paciente que te hace uso frecuente porque hace crisis recurrente de las emergencias, o termina un paciente con pie diabético. Entonces tienes que buscar prevenir los cáncer en los grupos de riesgo que más te están impactando. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer cérvico-uterino, son los cánceres que más están impactando los gastos de todas las ARS. Pero hay estrategias para reducir y prevenir. Esa es la parte de la administración de riesgo.
tú tienes que tener un perfil epidemiológico de todos tus grupos poblacionales, de 0 a 5 años, los grupos, porque recientemente yo he visto que dicen algunos, hemos incrementado la cobertura y el gasto. Eso no es necesariamente una información positiva, porque puede ser que hay un grupo de riesgo que te está incrementando el gasto por su perfil epidemiológico y por la alta demanda de servicios. Tú tienes que desarrollar estrategias de prevención con esos grupos de riesgo, estrategias inteligentes de cuidado a través de programas preventivos y de seguimiento clínico. Los pacientes renales demandan de seguimiento y de programas preventivos. Los hipertensos, un hipertenso te hace un aneurisma, te hace fácilmente un candidato a cateterismo, a cuidados intensivos. Entonces hay que desarrollar política y estrategia inteligente hacia determinados grupos de riesgo. Por ejemplo, que se ha incrementado el gasto en los últimos años, pero eso puede ser producto de una deficiencia en las auditorías médicas. ¿Por qué? Porque si antes había procedimientos que con una buena auditoría médica se veía la no pertinencia y ahora hay una auditoría complaciente, eso pasa. Y si los auditores están corrompidos, ¿cómo se corrompe un auditor? Tú eres dueño de una clínica, tus objeciones mensuales andan por el 10% y con los auditores, estos auditores dicen, la vamos a bajar a un 5%. Lo que significa ese otro 5%, tú me vas a dar tanto por ciento. Eso sucede. Estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Nosotros aplicamos. Nunca un auditor duraba más de 1 mes o 2 meses en el mismo prestador. Para evitar esos vasos comunicantes. Claro. Lo íbamos rotando. Pero teníamos un sistema de seguimiento al comportamiento de las glosas, auditor por auditor. Si un auditor llegaba a un centro donde la glosa era un 15%, entiéndase las objeciones, y de un momento a otro hubo un bajón, ese auditor está bajo sospecha. Entonces, ¿qué se aplica ahí? Lo que se llama las reauditorías médicas. El nombre lo dice. Volver a auditar. Volver a auditar para ver. Entonces hay que fortalecer las reauditorías cuando eso no está funcionando bien. Cuando tú ves bajada brusca en términos de la glosa o de las objeciones con un prestador, ya sea individual o ya sea un centro. El comportamiento de las hospitalizaciones y de las emergencias. Hubo un prestador una vez que las emergencias se disparó. Todo esto que estamos hablando ahora, todo eso es riesgo de salud. Riesgo de salud. Administrar riesgo de salud. Las emergencias se dispararon. ¿Y qué había detrás de eso? Una inducción a la emergencia de gente que no necesitaba las emergencias. Bueno, incluyendo empleados de la propia tengo un sobrino político, a ese nivel. Un sobrino político que él salió de un centro médico de mucho prestigio, porque uno de los dueños, que no es médico, dijo, pero yo estaba viendo su historial, doctor, cuando usted le toca los turnos, usted no ingresa a nadie de noche. Decía, sí, pero si no necesita ingresarse, yo no puedo hacer eso. Ajá, ¿y la ganancia? O sea, te voy a poner un ejemplo. O sea, querían que él ingresara gente para sacarle dinero. Él pensó y actuó como médico, no como comerciante. Te voy a poner un ejemplo que implica, en la misma dirección que tú vas, cómo es importante fortalecer las auditorías médicas. Hay veces que hay centros que no tienen habitaciones disponibles y te ponen en la sala hasta en un pasillo de postoperatoria. Sí, te sí. ponen ahí y te facturan una habitación. Sí, no, a mí y le dan de alta al otro día. A mí como paciente me quieren hacer algo parecido. Bueno, yo ya dije, tú sabes, yo no estoy inventando. No, eso se da. Son cosas que hay que trabajarlas y es necesario fortalecerlo como mecanismo de administración del riesgo de salud. Vamos a la pausa.
el hombre de los viernes. Continuamos. Entonces, entre una efectiva administración de riesgo financiero y una efectiva administración de riesgo de salud, se produce lo que se llama una relación simbiótica, que es que uno potencializa al otro. Como se da la simbiosis en la naturaleza, ¿verdad? Como se da en la naturaleza. Una buena gestión de salud reduce costos, fortalece las finanzas y mejora el servicio. Pero sobre todo mejora la salud de la gente. La salud de la gente. Que es el objetivo último hacia donde debemos apuntar todos. Las ARS lo que apuntan es esencialmente a mejorar sus ganancias, sus beneficios. No importa la salud de la gente. Me apuntaba un amigo que es médico ocupacionista de que la ley se supone que obliga a las ARS a que tengan un presupuesto dedicado a la medicina preventiva, a orientar a la gente a la prevención. Hay 13 grupos en el plan de servicio de salud, en el PDCS, y uno de esos grupos es para salud preventiva. Pero no lo hacen. No, lo que pasa es obligatorio y lo que hacen que en el gasto que hay que cargar a la CISARRIL, todas las actividades de anuncio, promociones, lo ponen como la ponen como gasto preventivo. Ajá. Y al revés, entonces, esa relación simbiótica, una gestión financiera sólida garantiza el ahorro y recursos para destinarlo a programas de salud. Entonces, por eso esa relación simbiótica. Son interdependientes. Cuando falla en la administración de riesgo en salud, impacta el riesgo financiero. Y cuando falla la administración de riesgo financiero, impacta el de salud. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema de solvencia, de índice en la reserva, eso te afecta el pago a tiempo de los prestadores. ¿Y qué pasa con un prestador que no se le paga a tiempo? Se vuelve una bocina en contra tuya. No, daña la reputación. Daña la reputación. ¿Y cuál es el efecto? Que se te van los afiliados. ¿Y qué pasa cuando se te van los afiliados? Reduce tu cartera de afiliados. ¿Y qué pasa cuando la cartera reduce? Reducen los ingresos. O sea que una cosa daña a la otra. Claro, es una relación en cascada. Entonces, por favor, no podemos manejar a SENASA con consignas, con eslogan, no, es con estrategias inteligentes. Y estrategias de negocio, no en el sentido de ganancia, sino de una efectiva... Suena raro, pero es una empresa de servicio del Estado. Una empresa social. Y tiene que tener consistencia y sustentabilidad. Y en ese contexto de esa relación, así deben de ser los equipos. El equipo financiero y el equipo de salud deben trabajar mancomunados. Integralmente y ser un equipo que debe, por ejemplo, en este momento, ese equipo debería estar en sesiones permanentes. Pero si ellos dicen que no pasa nada, no van a hacer sesiones permanentes, porque no pasa nada. Como la frase aquella, ¿verdad? La frase no pasa nada. Que entonces, a mi amiga no le gustó. Sí, no pasa nada, no invita a la responsabilidad. Eso es lo que pasa con el no pasa nada. A propósito de tu amiga española, un saludo. ¿Cómo se llama tu amiga? No recuerdo. Alida. ¿Cómo? Alida. Alida, un saludo para Alida. No pasa nada. Y los equipos siguen operando. No, este es un momento donde ambos equipos, el equipo médico y el financiero, tienen que actuar para dar seguimiento permanente al comportamiento del gasto. Incluso ver cuáles son los prestadores donde el gasto se está incrementando, los grupos de riesgo donde se está incrementando el gasto, cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar para disminuir el impacto en la administración. Entonces se trata de un equilibrio en la gestión. La administración integral de una ARS requiere un equilibrio entre la gestión financiera y la salud. Hay que identificar riesgos, necesariamente, anticiparse a esos riesgos. Ahora bien, como decía el chavo, estudiando cualquiera pasa. Si yo no administro riesgo, porque tengo la garantía de que siempre me van a dar dinero en base a las pérdidas que vaya generando, no hay problema. Pero
el modelo de salud y seguridad social que se ha dado en la República Dominicana obliga a todas las ERS públicas y privadas a administrar efectivamente el riesgo y administrar el riesgo financiero y el de salud. Como he dicho en otros programas, creo que aquí no lo he planteado, en Chile existe el Fondo Nacional de Salud, que se llama FONASA. Ese fondo, esa institución no administra riesgo, porque lo que tienen es un fondo, y cada año ese fondo se va revisando en base al comportamiento de la demanda, del incremento de la población afiliada, los perfiles epidemiológicos, y ese fondo se va incrementando gradualmente. En el caso de SENASA es una cápita que tiene que hacer rendir esa cápita, o si no, entra en déficit, si no hace rendir esa cápita. Una cápita deficitaria al día de hoy, esa cápita hay que aumentarla, pero aumentar la cápita requiere también de un manejo más efectivo en términos financieros y de salud, porque se va a convertir en un círculo vicioso. Cada cierto tiempo se va a tener que financiar el déficit, y eso no es bueno en términos de política de Estado. Bien, muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.